ver remuneraciones y cargas sociales. Bueno, a ver, les voy a explicar un poquito de qué se trata esto de las remuneraciones y cargas sociales. Las empresas, en general, tienen dos tipos de remuneración. Remuneraciones a personal que trabaja en forma dependiente de la empresa, son los que llamamos el personal en relación de dependencia, son los empleados que trabajan bajo las órdenes de la empresa o bajo las órdenes del empleador, ¿sí? Esos empleados, bueno, cobran un sueldo mensual y mensualmente el empleador le retiene de su sueldo una determinada cantidad, un porcentaje, para los aportes personales, que son los que el empleado aporta para la futura jubilación, cuando cumpla la edad correspondiente, y para la obra social, ¿sí? Tanto de él como de su familia, ¿sí? A ver qué me preguntan. Sí, no hay problema, chicos, conéctense tranquilos. ¿Cómo les va? Además, los empleados que trabajan en relación de dependencia, ¿sí? El empleador, o sea, la empresa, tiene que contribuir para su futura jubilación y para su obra social. Es decir, que los empleados van a tener una contribución patronal por parte de los empleadores o de la empresa para que junten un fondo a los efectos de la futura jubilación. En este caso, la jubilación está en manos del Estado en la Argentina, ¿sí? O sea que el Estado recauda esos fondos y los aportes y las contribuciones que se hacen en la actualidad, lo que sirven es para, o ese fondo, ese dinero, sirve para pagarle a los jubilados de la actualidad. Entonces, cuando ustedes trabajen en relación de dependencia, les van a hacer aportes y les van a hacer contribuciones. Esos fondos van a servir para que paguen a los jubilados de la actualidad. En el futuro, cuando ustedes sean jubilados, los trabajadores en actividad le van a pagar su sueldo de jubilados. ¿Está claro? Así más o menos funciona el sistema. Entonces, de este tipo de registraciones surgen dos pasivos. Por un lado surgen los sueldos, ¿sí? Que son las remuneraciones que le tenemos que pagar a los empleados en relación de dependencia, y por otro lado surgen los pasivos que debemos a los organismos que recaudan tanto los aportes y contribuciones de la futura jubilación y de los aportes y contribuciones de la obra social, ¿sí? Que la obra social, como todos ustedes saben, es el que brinda los servicios de salud. Y además hay una contribución más que los empleadores o las empresas deben contribuir por sus empleados, que es la famosa aseguradora de riesgo de trabajo, lo que nosotros denominamos ART, ¿sí? La ART es una aseguradora, o sea, se paga una ART a los efectos de que en el caso de que un empleado que trabaje en relación de dependencia en una empresa sufra algún accidente, ¿sí? Ya sea en la misma empresa o en el trayecto de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Entonces, en ese caso, la ART, esta aseguradora, le va a pagar los días que no puede trabajar, le va a hacer, digamos, como las prestaciones médicas en el caso que lo necesite, e incluso en el caso de que llegue a quedar con una discapacidad y que no pueda trabajar, le va a indemnizar, ¿sí? Por esa, o sea, le va a pagar una suma de dinero compensatoria por esa discapacidad, ¿está bien? O incapacidad. Bien, entonces, vamos a ver dos tipos de registraciones. ¿Cómo yo se las puedo llegar a tomar en un examen? Les puede llegar a dar una registración contable del tipo que está acá, que ustedes ven en pantalla, donde dice registrar el devengamiento de los sueldos, en este caso, de acuerdo al siguiente detalle, y le doy los datos. O le podemos dar un recibo de sueldo, como está en la otra hoja, un modelo de recibo de sueldo para que ustedes armen, en base a ese recibo de sueldo, la registración contable, ¿sí? Vamos a tratar de ver los dos casos. Vamos con el caso 1, el ejercicio 1. Bueno, ¿cuándo se devengan o se deben registrar esos pasivos laborales de sueldos y leyes sociales? Esos se deben registrar todos y cada uno de los meses al cierre de cada mes, ¿sí? O sea que en el caso de los sueldos del personal del mes de agosto, yo tengo que hacer el devengamiento de esos sueldos o la registración en fecha
31 del 8. ¿Estamos de acuerdo? Siempre a fin de mes. Ahora, la pregunta es, ¿a fin de mes se pagan los sueldos? Y generalmente no. Generalmente se pagan los días posteriores. A ver, la ley de contrato de trabajo, ¿sí?, que es la 20144, o la 20744, perdón, dice que el empleador, o la empresa en este caso, tiene 5 días hábiles posteriores al cierre de mes para abonar los sueldos, ¿sí? Por lo tanto, el 31 de agosto se va a generar un pasivo. Ese pasivo va a ser para con los empleados. Y por otro lado, se va a generar un pasivo para con los organismos de recaudación de los aportes y contribuciones de jubilación y obras sociales, que en este caso es la FIP. ¿Sí? La FIP es la que hace de veces de recaudador de este tipo de impuestos. ¿Está bien? Bien. Fíjense el detalle de los datos que tengo yo para hacer el asiento de sueldos del fin de mes de agosto. Dice, sueldos brutos del personal de ventas, 155.500. ¿Qué son los sueldos brutos? Los sueldos brutos son los sueldos que vienen dados por el convenio colectivo de trabajo. ¿Sí? Esos sueldos están dados de acuerdo a cada convenio. Así comercio tendrá, los que trabajan en el comercio tendrán un sueldo bruto, los que trabajan en la construcción tendrán otro sueldo bruto, tendrán escalas salariales de acuerdo al tipo de trabajo que realizan, ¿sí? Pero es un sueldo que viene dado por cada sindicato. Chicos, apaguen los micrófonos, pero si quieren preguntar algo pueden preguntar, ¿sí? Porque se escucha ruido. Bien. Después tengo los aportes personales, que es un porcentaje, que en este caso es el 17%. Ese porcentaje no quiero que se los aprendan de memoria porque seguramente después pueden llegar a cambiar. En estos momentos es el 17%. Son los aportes que los empleados realizan para su futura jubilación, y para su actual obra social. ¿Sí? Pero esa parte la pone el empleado. Yo se la tengo que descontar al empleado, y esa parte que le descuento, porque el empleador actúa como agente de retención, se la doy a la FIP para que después la FIP le dé a cada obra social lo que corresponde, y bueno, para que dé el fondo, o que junte el fondo de jubilaciones para pagar a los jubilados de la actualidad. Y por otro lado son las contribuciones patronales y la ART, es algo que tienen que poner los empleadores o la empresa, ¿sí? Eso básicamente es un costo directo del empleador. Y por otro lado tenemos otro dato más, que son los famosos anticipos de sueldos. Es muy común que el empleado no llega a fin de mes con el dinero que cobra, entonces como el día 20, por ahí, los empleados piden un anticipo, se les da dinero y después se les descuenta cuando cobra el sueldo del mes. ¿Está bien? Es muy común. No sucede en todas las empresas, pero es muy común. Bueno, entonces vamos a armar el asiento de sueldos. El asiento de sueldos tiene básicamente 4 o 5 cuentas. Yo voy a debitar como costo, ¿sí?, de la empresa, o como resultado negativo de la empresa, la cuenta sueldos y jornales. En este caso, sueldos y jornales de comercialización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el empleado de ventas. ¿Está bien? Esta cuenta va por el sueldo bruto. Sueldo bruto. ¿Está bien? Que es todo lo que es costo para el empleador, es decir, todo lo que él le debería pagar al empleado. Lo que pasa es que una parte, que son los aportes personales, se la retira el empleado y se la da a la FIP. Pero para el empleador es un costo, es un gasto. ¿Está bien? Entonces, el sueldo de jornales de comercialización va por el sueldo bruto. En este caso, 155.500. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una cuenta de egreso de gastos de comercialización. La otra cuenta que va en el debe son las contribuciones patronales. En este caso también le podemos poner contribuciones patronales de comercialización. Acá, vamos a hacer los cálculos, vamos a poner sueldo bruto, 155.500, y vamos a calcular las contribuciones patronales. Las contribuciones son las patronales de jubilación y obra social, que en este caso es el 33%, 33%, y además la ART, que en este caso es del, ya les digo,
el 3%. ¿Sí? Bien, entonces, todos los porcentajes se calculan sobre sueldo bruto. Entonces, vamos a calcular las contribuciones patronales del 33% sobre 155.000. Acá vamos a poner 155.000 por el 33%. Me da 51.315. ¿Sí? Y el 3% también va sobre los 155.500, que es 4.665. Entonces, el total de las contribuciones patronales es 51.315 más 4.665. También podría haber calculado directamente el 35%, ¿sí? O sea, agregarle al 36%, el 3% más de ART, porque esas van juntos, van en la misma cuenta. Entonces acá en contribuciones patronales tengo que poner los porcentajes de contribución. Esta cuenta es de egreso también del rubro gastos de comercialización, porque también son o pertenecen a los sueldos de comercialización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el debe van dos cuentas, en este caso de resultado negativo, de gastos de comercialización, que es sueldos y jornales y contribuciones patronales. El sueldo y jornal va por el sueldo bruto. Y las contribuciones van por los porcentajes, el 33 más el 3, es decir, las contribuciones de jubilación y obra social más la ART. ¿Está bien? Bien, esto va a generar dos pasivos. El primer pasivo que va a generar son los sueldos y jornales a pagar, es decir, el sueldo que se llama sueldo neto o sueldo de bolsillo, ¿sí? Es decir, es lo que va a cobrar el empleado, sueldo neto. Es lo que cobra el empleado en la mano, ¿sí? O en este caso en el banco. Generalmente se le deposita en el banco. Esta cuenta sueldo de jornal a pagar es una cuenta de pasivo. ¿Cómo voy a calcular el sueldo neto? Bueno, acá lo vamos a poner. Sueldo neto. El sueldo neto es igual al sueldo bruto, ¿sí? O sea, los 155.500, menos los aportes personales, es decir, lo que yo le descuento al empleado por trabajar en relación de dependencia. Y es lo que el empleado aporta para sus regímenes de obra social y de jubilación, que en este caso es el 17%. Entonces, multiplicamos, sacamos el 17% del sueldo bruto y me da 26.435. ¿Sí? La diferencia entre estos dos es el sueldo neto. Y a eso le vamos a restar, si hubiese, no todas las veces existen, los anticipos de sueldos. Porque ya le anticipé ese dinero. Yo le tenía que pagar a mis empleados 129.065 pesos. Pero como yo le anticipé a mis empleados 22.700, le tengo que pagar 129 menos los 22.700. Entonces, el verdadero sueldo neto sería 106.365. O sea que el sueldo neto sería el sueldo bruto menos los aportes personales del 17%, menos los anticipos del sueldo, si existiesen. Si existen. Si no, no les resto nada. Entonces, en este pasivo de remuneraciones y cargas sociales, va el sueldo neto, 106.365. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo le voy a terminar pagando a mis empleados. Ahora, por otro lado, surge otro pasivo. ¿Sí? En primer lugar, lo que tengo que hacer es cancelar los anticipos de sueldos. ¿Por qué? Porque yo cuando efectué los anticipos de sueldo, hice un asiento que dijo anticipo de sueldo a banco, o anticipo de sueldo a fondo de depositar si se los di en efectivo. Cuando voy a pagar, ¿sí? Esos anticipos se restan de los sueldos de jornales a pagar. Entonces, tengo que cancelar la cuenta anticipo por los 22.700. ¿Está bien?
La cuenta de anticipo generalmente es un activo de otros créditos, ¿sí? Es un crédito que yo tengo con los empleados. Cuando le voy a pagar el sueldo a fin de mes, se los descuento y desaparece el crédito. Por eso cancelo esa cuenta anticipo de sueldo para cancelar ese activo. Bien, y me va a aparecer otro pasivo muy importante que se va a llamar la cuenta leyes sociales a pagar. Fíjense que la mayoría de los pasivos, la mayoría, remuneración y cargas sociales, tiene la sigla a pagar. ¿Sí? O sea que es muy fácil identificar las cuentas de pasivo. Sueldos y jornales a pagar. Leyes sociales a pagar. Documentos a pagar. Salvo la cuenta proveedores, que es la cuenta corriente de pasivo, no lleva la cuenta a pagar, la sigla a pagar, pero la mayoría lleva la sigla o la denominación a pagar. Entonces es muy fácil identificar las cuentas de pasivo. ¿Sí? Bien, ¿qué va en esta cuenta leyes sociales a pagar? ¿Sí? Se lo voy a poner acá abajito. Acá va. Aportes personales más contribuciones patronales más ART. Es decir, que ese pasivo es lo que yo le debo a los organismos de recaudación, ¿sí? Que en este caso se centraliza en la AFIP, ¿sí? La Administración Federal de Ingresos Públicos es la que recauda este tipo de impuestos de obra social y de jubilación y también de ART. Después la AFIP es la que se va a encargar de distribuir ese dinero. Eso nos benefició mucho, sobre todo a los contadores, cuando debíamos registrar estos pagos, debíamos hacer un pago a la AFIP, otro pago a cada obra social, otro pago a las ART. Bueno, en este caso, desde hace mucho tiempo ya se ha centralizado el pago, y esto se hace a través de un formulario, no sé si alguno lo ha visto alguna vez, que es el famoso formulario 931, ¿sí? Ya lo van a ver seguramente en derecho laboral o en práctica laboral, ¿sí? Es un formulario donde consta todos los datos del empleado y ahí se calculan todos los aportes, las contribuciones de jubilación, obra social y ART. Bien, entonces acá tenemos que sumar todos los aportes y contribuciones. Entonces vamos a sumar los aportes, las contribuciones de jubilación y obra social, las contribuciones de ART y los aportes personales, ¿sí?, del trabajador, es decir, el 17%. Acá van todos, el 33, el 3 y el 17. Es todo lo que yo le debo a los organismos de recaudación, que en este caso es la AFIP, ¿sí?, en representación de los organismos del Estado que rigen la jubilación, que es el ANSES, y las distintas obras sociales en que están afiliadas a los empleados, y las distintas ART que tienen las empresas. ¿Está bien? Y ahí terminaría el asiento contable. Yo debería, en este caso, como norma de control, fijarme si me cuadra el asiento. Entonces voy a sumar el debe, ¿sí?, y voy a sumar el haber, para ver si me cuadra. Y me tiene que dar perfecto, porque lo que está en el debe está en el haber. ¿Sí? Los sueldos brutos están representados en el debe por el total, y en el haber están representados por el sueldo neto más los aportes personales del trabajador. Las contribuciones patronales están en el debe y también están en la cuenta de leyes sociales a pagar. Entonces, se compensan el debe con el haber. Es muy sencillo hacer la registración de sueldo. Lo que pasa es que tengo que tener claro bien qué va dentro de cada una de las cuentas, ¿sí? Entonces, volvemos a repetir. En sueldos y jornales, que es una cuenta de resultado negativo, de gastos de comercialización, va el sueldo bruto. En contribuciones patronales van las contribuciones de jubilación y obra social, que en este caso es el 33, más la ART, la aseguradora de riesgo de trabajo, 3%. Es decir, que ahí va el 36%. Y tiene dos pasivos básicamente, sueldos y jornales a pagar por el sueldo neto, que es el sueldo bruto, menos los aportes personales, que es en este caso el 17%, y menos anticipo de sueldo si los hubiera, ¿sí? Esos dos suman el sueldo bruto.
El sueldo neto, perdón. Y el otro pasivo son las leyes sociales a pagar. Son todos los aportes y contribuciones de seguridad social y ART. Es decir, jubilación, obra social y ART. Ahí me tiene que cuadrar perfecto la registración contable. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si tienen alguna duda, me preguntan. Profe, disculpe, ¿por qué pone el formulario 931? O sea, ya lo explicó, ya sé, pero ¿hace falta ponerlo o lo puso No, como...? eso se los doy como dato para que sepan de dónde sale, ¿no? Estas dos cosas que les he puesto acá abajo son para que ustedes sepan que va dentro de leyes sociales, pero no va dentro del asiento. ¿Está bien? Está bien, Les doy como dato anecdótico que gracias. sale de un formulario que se llama 931, pero no necesariamente tienen que saber. Bien. Gracias. De nada. Después, fíjense que la registración sigue y dice el 5 del 9, ¿sí? El 5 del 9 dice, se pagan los sueldos y las leyes sociales, es decir, se pagan los pasivos que se habían generado en fecha 31 del 8. Entonces, con fecha 5 del 9, 5 días después, pagamos esos pasivos, ¿sí? Entonces vamos a debitar esos pasivos que estaban impagos. Sueldos, vamos a copiar si quieren la cuenta. Sueldos y jornales a pagar al debe por los 106.365, ¿sí? Lo que yo le tengo que pagar a mis empleados. Leyes sociales a pagar por los 82.415 contra Banco Francés, porque generalmente los sueldos se pagan por transferencia bancaria, lo mismo que los pagos de AFIP. Ya no se pueden hacer pagos manuales ni pagos por el efectivo, todos se pagan a través de vía internet, vía bancaria, ¿sí? Entonces sumamos estos dos pasivos. Bueno, y ahí terminaría la registración contable de un asiento de sueldos que se paga al mes siguiente, ¿sí? O sea, devengo el sueldo el 31 de cada mes y los pago dentro de los 5 días posteriores. ¿Qué puede pasar? Que a veces nosotros le digamos, devengue los sueldos y que no los pague, ¿sí? Solamente les pido que hagan el devengamiento. Entonces, hacen solamente el primer asiento, ¿sí? Si yo le digo que los pagan, bueno, los pagan a los 5 días o a los 10 días cuando nosotros le demos la referencia que se pagan. ¿Está bien? A ver, alguno podría preguntar, ¿el 31 del 8 puedo pagar los sueldos? A ver, ¿alguien me puede contestar si puedo pagar ese día, el último día del mes? Sí, Y tenemos 5 días pero hábiles después del generalmente, mes. Sí, si no. tenemos 5 días hábiles, puedo pagar el último día o los 5 hábiles posteriores. Por supuesto que los puedo pagar. La otra pregunta es, o sea, que en vez de acá, en vez de poner sueldo y jornal a pagar, yo podría poner Banco Francés. Y me evito ese pasivo. ¿Está bien? Porque no lo voy a tener. Directamente lo pago al momento del devengamiento. La otra pregunta sería, los aportes personales, más las contribuciones, más la ART, ¿la puedo pagar el 31 de agosto? Eso es pregunta. Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los formularios, el formulario 931 que genera, ¿sí?, estos aportes, contribuciones y ART, no se puede generar hasta el día 1 de septiembre. ¿Está claro? O sea, yo lo puedo generar el primer día hábil de cada mes, de ahí en adelante. ¿Está bien? O sea que lo de agosto lo tengo que generar a partir del 1 de septiembre. No lo puedo generar el 31 de agosto. ¿Está claro? Porque es por mes vencido. Porque generalmente las leyes sociales vencen del 7 al 15 del mes siguiente y la FIP no me habilita para poder presentar este formulario, el 931, el día 31 de agosto. Me lo habilita a partir del 1 de septiembre. ¿Está bien?
Por lo tanto, este pasivo, leyes sociales a pagar, siempre va a quedar al cierre de mes. Se va a pagar a partir del día primero del otro mes. ¿Está claro? O sea que las leyes sociales no se pueden pagar el último día del mes. Claro, el primer día hábil del mes siguiente. A partir del primer día hábil del mes siguiente estoy habilitado para pagar las leyes sociales. Por supuesto que no vencen el primer día, vencen, tienen un calendario de vencimientos. Vencen a partir del día 7 en adelante, o del día 10 en adelante, de acuerdo a la terminación de la quit. ¿Sí? Bien, vamos a hacer lo mismo ahora, vamos a hacer la registración contable de sueldos, pero en vez de darle los datos, le voy a dar un modelo de recibo de sueldo. ¿Sí? Fíjense cómo es un recibo de sueldo. Tiene el nombre de la empresa, Pandemia Sociedad Anónima, el nombre del empleado, Fernández Alberto, el mes, el julio del 2020. ¿Sí? Tiene algunos otros datos más, pero es para simplificar. Fíjense, acá tengo sueldo bruto y tengo SAC primer semestre. ¿Sí? Me van a faltar 10 minutos. Si no llego a terminar, se va a cortar y los próximos 10 minutos lo puedo usar. Así que se desconectan, o sea, se va a cortar y se vuelven a conectar inmediatamente y tenemos 10 minutos más. ¿Está bien? Por las dudas que se me corte. Para no dejarlo inconcluso. Bien. ¿Qué es el sueldo anual complementario? ¿Ahora alguien sabe qué es el sueldo anual complementario? El aguinaldo. Bien, el famoso aguinaldo. El aguinaldo. Bien, ¿el aguinaldo qué Es es? un, Sí, es dígame. un sueldo más que se cobra en dos partes. La mitad a mitad en julio, junio y la otra mitad en diciembre. Perfecto, es un sueldo más al año que tienen los Es el trabajadores. mayor sueldo del semestre. El mayor sueldo del semestre dividido en dos. O sea, la mitad la cobro en junio y la mitad la cobro en diciembre. O con el sueldo de junio y con el sueldo de diciembre. ¿Sí? Entonces acá no le podemos poner mes 7 porque teníamos que ponerle mes 6. ¿Sí? Porque no la van a cobrar en julio, la van a cobrar con el sueldo de junio. ¿Sí? No con el sueldo de julio, con el sueldo de junio se cobra. ¿Está bien? Independientemente de cuándo lo cobremos, lo podemos cobrar los primeros días de julio, pero el sueldo es de junio. ¿Está claro? Profe, Sí. si en una empresa se paga a mes vencido, Mm. ¿sería en el sueldo de julio? ¿El aguinaldo? Sí. No, sería en el mes de junio que lo pago en julio. O sea, Claro, yo lo tengo eso que mismo. emitir- Claro, Julio, yo lo- pero sería el mes de junio. claro, sería el mes de junio que lo pago en julio. ¿Está bien? Perfecto. A ver, con este tema de la pandemia hubo mucha controversia, algunas empresas pagaron el aguinaldo, otros no, pero bueno, estamos hablando de situaciones normales. Siempre se paga con los sueldos de junio, los primeros días de julio. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo tengo el sueldo bruto, 45.800. Tengo el SAC del primer semestre, que es la mitad del mejor sueldo. Bueno, acá he tomado la mitad de este mes. No sé, quizás los otros meses, de enero a mayo, han sido más chicos. ¿Está bien? Pero bueno, yo tomé la mitad de este mes. ¿Sí? Después tengo, en la otra columna, todos los aportes personales. Fíjense, el 11% es de jubilación. El 3% también es de la 19032, una jubilación provincial. Y el 3% de obra social. ¿Está bien? Esos porcentajes, si ustedes se fijan en la fórmula, están calculados de la suma del sueldo bruto más SAC. O sea que el sueldo anual complementario es un sueldo que también está sujeto a aportes y contribuciones. ¿Sí? Se llaman remuneraciones o, digamos, sueldos remunerativos, es decir, que están sujetos a aportes y contribuciones. Por lo tanto, cuando yo voy a sacar los porcentajes de aportes y contribuciones, tengo que sacarlo del sueldo bruto más el SAC. ¿Está bien? Después tiene anticipo de sueldo en otra columna que resta, ¿sí? Yo tengo que sumar el sueldo bruto menos los aportes personales menos los anticipos de sueldo y me da el sueldo neto. ¿Está bien? Y aparte me da como referencia cuántas son las contribuciones y la RT para poder sacar las contribuciones. ¿Sí? Entonces, bueno, el asiento es exactamente igual que en el caso de la referencia anterior, el que habíamos visto el caso 1, sino que acá lo hacemos el 30 del 6. Sí, dígame. Sueldos y jornales por el sueldo bruto. Acá tenemos que poner el sueldo bruto
45.800. SAC, primer semestre, también por el SAC bruto, 22.900. Estas dos cuentas son del resultado de gastos de administración, le podemos llegar a poner, no nos dice de qué sector es. Y después tengo las contribuciones patronales. ¿De dónde voy a sacar las contribuciones patronales? Bueno, este es el 35% y el 7%, o sea que podemos llegar a ser un solo porcentaje, el 42%. ¿De dónde voy a neto sería? ¿Del neto? Del sueldo bruto. Siempre se sacan las contribuciones patronales del sueldo bruto. O sea que yo voy a sacar, fíjense, el sueldo bruto es 68.700, de los dos, voy a sacar el 42% de 68.700. O sea que las contribuciones van a ser 28.854. Vuelvo a repetir, todos los aportes y las contribuciones van sobre sueldos brutos. ¿Sí? Bien. Y por otro lado tenemos los pasivos, sueldos y jornales a pagar, que va por el sueldo neto. ¿Sí? Anticipo de sueldo, si hubiera, acá hay. Y leyes sociales a pagar. Bueno, ¿el sueldo neto cuánto es? Bueno, yo lo tengo acá en el recibo, es que no tengo que hacer el cálculo. 46.821, ya lo tengo. El anticipo de sueldo lo tengo, es 10.200. ¿Sí? ¿Y las leyes sociales? ¿Qué incluye acá? Aportes y contribuciones, es decir, aportes 11.679, que son el 17%, tanto de jubilación, obra social, más la contribución patronal, que es el 35 más el 7. O sea, 45.433. Vamos a ver si acá nos cuadra. No sé si fui muy rápido, pero es igual al anterior, sino que los datos los tengo ya casi calculados, ¿sí? Porque cuando me dan un recibo de sueldo, yo tengo los datos, tengo el sueldo bruto, tengo los aportes, tengo los anticipos, tengo el sueldo neto, lo único que calculo es la contribución, nada más. ¿Está bien? Que no va dentro del recibo. Pero casi todos los datos los tengo. Sí. ¿Darían Sí. igual? ¿Cómo? ¿Daría igual la partida doble? Sí. ¿Me da igual? Fíjese, mire lo que estoy poniendo del lado del debe y lo del lado del haber. En el debe estoy poniendo 45.800 y 22.900, que son los sueldos brutos. ¿Sí? ¿Eso qué contrapartida tiene en el pasivo? Tiene una parte, está en sueldos y jornales a pagar, que es el sueldo neto, y otra parte está en leyes sociales a pagar, que son los aportes personales. Entre el sueldo neto y los aportes personales me dan el sueldo bruto. Y por otro lado, las contribuciones las pongo en el debe y también las pongo en el haber. O sea, las pongo acá en contribuciones patronales y también las pongo en leyes sociales a pagar. O sea, es muy difícil que no me cuadre este asiento, porque lo que pongo en el debe también lo pongo en el haber. ¿Está? Entonces, es difícil que yo le pueda errar. Pero bueno, lo tengo que aprender lo que va en la cuenta sueldos y jornales, que es el sueldo bruto, que las contribuciones son los porcentajes de contribución que me van a dar como dato, porque yo se los voy a tener que dar como dato. El sueldo neto, que es el sueldo bruto menos los aportes personales, que en este caso yo no tengo porque me han dado el recibo. Los anticipos de sueldo me lo dan también como dato. Y las leyes sociales a pagar, que va todo lo que yo le debo a la FIP, tanto las contribuciones como los aportes. Entonces ahí me cuadra perfecto la registración contable. ¿Sí? Les digo que este tema es un tema que siempre se toma en los parciales y siempre se toma en los finales. Por eso es que lo damos casi aparte, porque se lo puedo tomar de las dos maneras. O le doy los datos o le doy el recibo. Por eso le di las dos alternativas.
¿Les doy los datos para que ustedes armen el asiento o les doy el recibo para que armen el asiento? Los datos siempre van a estar para que ustedes los puedan encontrar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Me queda menos de un minuto, si alguien tiene alguna duda. Si no, lo vamos a conectar, 10 minutos más. Bueno, quedamos entonces, chicos, por si se me corta. El lunes vamos a tener seguramente alguna clase con otro pasivo. El martes seguramente vamos a repasar también el práctico que les dio la profe. Y el jueves vamos a tener otra tutoría. La teoría se la mandamos. Sí. ¿El lunes a qué hora sería la clase? Creo que a las 6 tenemos. Ya lo vemos bien. Ahora la subo, chicos, no se preocupen. Ya les avisamos bien. ¿Tienen alguna clase ustedes el día lunes que no puedan tener? Tenemos parcial a las 4 de matemática. Bueno,